¿Qué tal, amigos de la Agencia Católica de Noticias? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva ocasión de la entrevista. Hoy con un invitado pues especialmente importante en los tiempos que vive nuestra iglesia en México, el padre David Jasso Ramírez. El padre David Jasso Ramírez que está en Monterrey, ¿verdad, padre? Así es, un gusto saludarte, Guillermo, a ti y a tu auditorio desde Monterrey. Me da mucho gusto también saludarle, y quienes no conozcan al padre David, él es un presbítero de la Arquidiócesis de Monterrey, ordenado pues muy joven. En el año 2018 él fue ordenado sacerdote después de una vida pues la vida laical propiamente. Ahí hizo una interesante carrera que después platicaríamos, que es también interesante. Y es él el secretario técnico del Proyecto Global de Pastoral PGP 2031-2033 y secretario adjunto del CELAM. Actualmente él está colaborando igualmente en la Conferencia del Episcopado Mexicano en este cargo importante que nos trae ahora en este tema en la entrevista, el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, puesto que estamos a 5 años de haberse promulgado este programa el 13 de mayo de 2018. De nuevo, padre, me da mucho gusto saludarle. Gracias, igualmente, Guillermo. Y bueno, acabo de terminar mi función en el CELAM, pero lo llevo en el corazón, la experiencia y muchos aprendizajes también en ese Consejo Episcopal. Gracias, padre. Y vamos a llevar a nuestro auditorio a una breve explicación de lo que es el PGP 2031-2033 para situarnos en el tema. ¿Qué es este proyecto global de pastoral? Vamos a ver el siguiente video. El proyecto global de pastoral es el sueño de iglesia y país que queremos ser y tener. El proyecto nace a partir del llamado del Papa Francisco. Recuerdan cuando estuvo en el país en 2016 y se dirigió a nuestros obispos en la Catedral de México. El Papa, muy consciente de cómo está la realidad de México y del mundo, les pidió a los obispos mexicanos hacer un serio y cualificado proyecto pastoral. Y durante 2 años, reunidos en distintas asambleas, con distintos grupos, en distintas experiencias de diálogo, de consulta y de escucha, los obispos en el 2018 nos regalaron a todo México el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. Es un proyecto, no un plan o un programa. Un proyecto porque la Conferencia del Episcopado Mexicano lanza como un proyectil, como una gran invitación, para que entonces las diócesis, las parroquias, las comunidades, las comisiones, las pastorales hagan planes y programas más concretos. El horizonte, la visión de los obispos, está planteada en el 2031, porque se cumplirán 500 años del acontecimiento guadalupano, del encuentro maravilloso de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Y en el 2033 se cumplirán 2000 años de la redención de Jesús, de la resurrección. Es así entonces que nuestros obispos, con una mirada larga, nos invitan a soñar. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Ese es el Proyecto Global de Pastoral, un ambicioso documento que hace 5 años, como ya lo explicábamos, se promulgó por la Conferencia del Episcopado Mexicano. En ese momento era presidente de la SEM, el cardenal Robles Ortega. Este documento que pues ha sido difundido también de manera impresa, de manera electrónica, y que tal vez, digamos, necesitamos conocer más, desentrañar más para saber hacia dónde nos proyectamos. Y esto, como decía el video, padre, era una exigencia, petición del padre Francisco en la última visita que tuvo a México en 2016. Así es, en febrero del 2016, el Papa Francisco visitó nuestro país y habló fuerte y directamente a los obispos de México en la catedral, pidiendo un serio y cualificado proyecto pastoral, un coraje profético ante la delicada situación también que vivía el país y que quizás siga viviendo luego de una pandemia ahora que ha acelerado
un cambio de época. El Papa constataba una descomposición del tejido social y la necesidad de tejer esa red humana desde las familias, los territorios desolados de las ciudades, con otros actores de la sociedad para poder enfrentar esta circunstancia. Entonces, al momento en que el Papa pide a los obispos un proyecto pastoral, ellos atienden ese llamado y responden con este proyecto global de pastoral y esa visión 31-33. A 5 años de haberse promulgado este proyecto global, padre, hay la sensación de que es un documento que le falta difundirse, que le falta ser leído entre los católicos de pie. Y le platico esta experiencia. Hace unos días comentaba yo con un amigo mío estas cuestiones en torno a la iglesia y se enteraba del documento y me decía, no lo conocía. Y es un académico, es un experto, pues, en situaciones también de doctrina de la iglesia y demás, pero sí me impactó, sí me llamó la atención que este amigo preparado no conocía el documento. ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué este documento no ha tenido el empuje debido? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ha sido como la levadura en la masa y como la semilla en la tierra, que está ahí y uno no sabe dónde crece y cómo crece, pero finalmente va encontrando su cauce. Ha habido estrategias, evidentemente, para su difusión, para su profundización, para su conocimiento. Tú conoces el país y sabes de lo diverso y lo complejo que es también en su realidad, lo rico también y lo atractivo que resulta. Y bueno, los obispos han planteado este proyecto que no pretende anular, suplantar o quitar lo que las propias diócesis hacen, sino ofrecer criterios que puedan orientar la acción pastoral. De ahí la libertad que los mismos obispos se han dado para poder recibir el proyecto insertado de una manera suave en sus propios procesos pastorales. Te cuento la experiencia de algunas diócesis en las que cuando salió el PGP, como le llamamos por sus siglas, Proyecto Global de Pastoral, pues apenas acababan de iniciar un plan diocesano. Sí. Y bueno, era difícil que encontrara un cauce, pero ahora que han pasado 5 años, lo toman como una orientación para su nuevo plan. Otros estaban a la mitad y algunos hicieron ajustes en su planeación flexible por integrar algunas de sus orientaciones. Otros providencialmente apenas comenzaban y entonces el PGP vino muy bien a ayudarles. Entonces, bueno, ha sido distinta la difusión, la profundización, el conocimiento, pero creemos que ha sido muy amplia. Claro, ha faltado a los obispos en México, a los sacerdotes, a religiosos, religiosas, a laicos más comprometidos, tomarlo más en cuenta, pero creemos que ahí va. Sí, es evidente que las diócesis tienen ritmos distintos, procesos diferentes en los cuales van insertando el PGP, que ya recomendado a nuestros amigos que nos están leyendo, la lectura resulta también reveladora, sobre todo de este diagnóstico que la Iglesia de México está haciendo en torno a nuestra realidad. Sin embargo, este PGP, padre, tuvo un parteaguas, si me permite decirlo así, la pandemia. Ahora necesitamos un PGP actualizado, tal vez renovado en algunos de sus puntos, que aunque algunos de ellos son de vital actualidad, ahora otros, digamos, han sido rebasados por los efectos de la pandemia, especialmente en los momentos que vivimos, o también en torno a una iglesia que explota procesos, por ejemplo, de digitalización o la evangelización digital. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Está superado el PGP en algunos aspectos en este sentido por la pandemia? El PGP está desafiado a actualizarse siempre. Creemos también que la manera en la que los obispos presentan la realidad, que es una forma narrativa, da espacio para que pueda encontrar su cauce en relación con las propias realidades concretas de cada ciudad, cada diócesis o cada comunidad. Te pongo un ejemplo. Cuando el PGP habla sobre el tema de salud, los obispos expresan el riesgo de que el sistema de seguridad social colapse
ante una cuestión endémica. Esto lo escribieron entre el 2016 y el 2018. Sí. La pandemia fue en el 20 y Así ya los es. obispos con visión profética no que anunciaran este desastre, sino que ponían el punto sobre la I respecto de ese riesgo. Hay otra parte en la realidad que habla de las megatendencias, de tal manera que deja abierto también el espectro para poder seguir ahondando. Somos conscientes en la Conferencia del Episcopado, y eso lo hemos hablado con los obispos en el pasado mes de abril en su asamblea, que se requiere primero una relectura del PGP desde el contexto de la pandemia, que no podemos mirar la realidad, discernirla y actuar en ella sin tomar este contexto. Esa es una. Dos, la parte 3, la tercera parte es la parte quizá poco desarrollada y que requiera ahí, desde las opciones y compromisos, un ayornamiento, una puesta al día para poder considerar la realidad que tenemos hoy. El PGP no trae una sola frase, una sola cantidad, un solo número, una estadística, lo que permite entonces entender que situaciones como la corrupción, la impunidad, no son nuevas en el país y lamentablemente no las hemos superado, y otras que tienen que ver con el debilitamiento de la fe o la valoración de la piedad popular siguen siendo un desafío. La situación de las nuevas espiritualidades o las ideologías siguen estando ahí patentes. Entonces me parece que en el espíritu de la mirada que hacen los obispos sigue siendo muy actual. Así también la iluminación, los dos acontecimientos teológicos, el de Guadalupe y el de Jesucristo, siguen teniendo una actualidad tremenda, ¿no? Usted como secretario técnico del PGP observa las minucias, los detalles, los retos y los desafíos. Permítame aquí preguntarle, ¿cuáles han sido los aspectos más difíciles que ha encontrado a este nivel humano que han impedido que se desarrolle o se implemente de una forma más efectiva el PGP en las comunidades, en las parroquias o en las diócesis? Hay una frase que el Papa cataloga como mala palabra, y es el siempre se ha hecho así. Y dice el Papa, el siempre se ha hecho así ha hecho tanto daño y continúa haciendo daño a la Iglesia que hay que erradicarla. Me parece que ese siempre se ha hecho así es una piedra de tropiezo. Por otro lado, el cambio de mentalidad y de actitud. De nada sirve o de poco sirve las acciones que podamos hacer si las seguimos haciendo con una mentalidad de actitud que no corresponde a los nuevos caminos que estamos buscando. Me parece que interiormente también eso nos ha podido afectar. Y finalmente, este analfabetismo pastoral, es decir, tenemos los documentos pero no los leemos. Tenemos las herramientas, pero no las usamos. Entonces pareciéramos a veces un poco analfabetas pastorales que teniendo toda la posibilidad, pues no las ponemos en práctica. Me parece que pasa más por una necesaria conversión personal, comunitaria, pastoral y ahora sinodal para que esto siga fluyendo. Vamos bien, pero falta todavía camino por recorrer. Y esto, digamos, lo dice usted con confianza, vamos bien, pero pues ya el acontecimiento guadalupano a 10 años es prácticamente 2031, 2033, está a la vuelta de la esquina, una década prácticamente, y esto puede decir que es un trecho todavía bastante cómodo, sin embargo no lo es. Yo quiero referirme específicamente a los laicos de pie. ¿Cómo ha sido la estrategia que ustedes desde la SEM han puesto en marcha para que el laicado conozca este documento de una manera efectiva? Evidentemente nos hemos apoyado de las comisiones y dimensiones de la Conferencia Episcopal. Son los principales brazos que tenemos para poder llegar a todas las personas. Otro gran brazo han sido los vicarios de pastoral. Son 98 en el país. Sí. Una de ellas es mujer y eso nos da también muchísimo gusto.
lo cual nos ha ayudado también a aterrizar y a que se puedan generar espacios para que el PGP tenga un lugar en la reflexión y en la acción pastoral. Otro aspecto que nos ha servido mucho son los videos, Sí. algunas publicaciones en redes sociales y otras herramientas digitales que nos han servido para ello. Creemos que llegar a las personas de a pie, como tú los has descrito, a través de los medios digitales, sea por un teléfono móvil o por alguna red social, ayuda bastante porque está a la mano y lo pueden comprender mucho mejor que meterse de lleno a la lectura, que también es una lectura, como tú has dicho, fácil, Sí. sencilla y cautivante, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo insisto en este documento que tiene una lectura bastante asequible y que puede ser leído prácticamente en unas pocas horas para entender mejor esta realidad. Y esto también permitirá proyectarnos hacia estos dos eventos, la redención, los 2000 años y los 500 años del hecho guadalupano. Quisiera que nos platicara, padre, ya la SEM está en base a este PGP proyectando esos dos hechos. ¿Cómo lo estamos iniciando y cómo vamos a proyectar esa celebración? Nos está ayudando mucho el lanzamiento de la novena intercontinental guadalupana. El Papa Francisco anunció en aquel 12 de diciembre del año pasado el inicio de este proceso de 9 años como preparación espiritual y humana para celebrar los 500 años de Guadalupe. Pero también creemos que el próximo 2025, que será el jubileo ordinario de la Encarnación, es un contexto especial para poder entender que toda la vida de Jesús es redentora, que no solo es la muerte en cruz, su pasión y su resurrección la que nos redime, sino que nos redime también su encarnación. Sí. Y entonces el hecho de que el Papa haya pedido que recordemos el Vaticano II y su aporte nos puede ayudar muchísimo para seguir el camino que hemos recorrido. Hay comisiones, dimensiones, diócesis, provincias que han establecido incluso una ruta, un camino, ya con distintas estaciones para poder llegar juntos a celebrar esto. Obviamente hemos pautado que el próximo año, a través de la novena intercontinental, el 2024 sea año de oración. Y que le pidamos al Señor por medio de María Guadalupe que nos dé el don de la paz tan necesaria y que el 2025 sea el año de la encarnación, como lo pauta el jubileo, y que agradezcamos a Dios por el don de la vida y la dignidad humana. Creemos que estos aspectos nos van a ayudar mucho a seguir caminando. Hay un hecho que no puede dejarse de lado y me gustaría también que nos platicara cómo se insertará este proyecto global de pastoral, y esos son los diálogos por la paz que el episcopado está proyectando para septiembre próximo en Puebla. ¿Cómo lo vamos a entender el PGP desde esta perspectiva que es urgentísima para el país? Los obispos en México se han comprometido con 6 opciones pastorales y una de ellas es ser una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Y se entiende por paz no la ausencia de violencia o de guerra, sino esta armonía también que estamos llamados a vivir, este shalom que es Jesús, que sea el centro de nuestra vida y nuestra acción. Por eso los diálogos por la paz, estos conversatorios y todo el movimiento que se ha dado en este sentido, que derivará en este diálogo nacional, se inserta perfectamente en el proyecto global a través de esta opción pastoral. Mira que hemos reflexionado, y aprovecho para decirlo así, en el 2018, 2019, incluso 2020, el PGP estaba solo en la realidad eclesial del país, pero del 2021 para acá surgió el Encuentro Eclesial de México, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe propuesta por el Papa y por el CELAM, el Sínodo de la Sinodalidad 21-24, los diálogos y conversatorios por la paz. Vendrá el segundo encuentro
viene el jubileo del 25 y la novena. Notemos cómo del 21 al 23 se ha dado un movimiento bárbaro de acontecimientos eclesiales y todos tienen su cauce y su relación con el proyecto global, gracias a Dios. Sí, efectivamente, estos acontecimientos, estos hechos desde el nacimiento del PGP han tenido esa repercusión en la iglesia hasta a nivel latinoamericano. Pero también hemos de reconocer, e insisto, ¿no? A pesar de todo esto, sí es evidente que el laicado le hace falta más este empuje, sí, ¿no? Le tenemos que dar más empuje a estos hechos. Y yo creo que la oportunidad de los Conversatorios por la Paz podría ser, digámoslo así, otro evento que haga surgir al PGP con esta respuesta, con este conocimiento. Sí, creemos que también el sínodo de la sinodalidad ha ayudado mucho, puesto que se han generado espacios de diálogo, de encuentro, en razón de la consulta pedida por el Papa. Todo abona, todo suma y todo está conectado. Claro, y efectivamente estas resistencias se van venciendo. Ahora, padre, en el sentido también que nos preocupa de los jóvenes, aplicar las TICs, las modernas formas de llevar el Evangelio. ¿Cómo se ha tomado esta Secretaría Técnica que usted encabeza para llevar a cabo la proyección del PGP a los jóvenes, que es también un sector fundamental? Nos ayudó mucho a estar presentes en su Asamblea Nacional cuando recién empezaba el proyecto global. En el Salto Durango se reunieron todos los jóvenes y eso ayudó para que comprendieran la ruta, ¿sí?, que hay que caminar de aquí al 31-33. Ellos tienen una propuesta muy interesante que van poco a poco socializándola entre los jóvenes y adolescentes del país. Hay también un plan de que algunos influencers que están presentes en las redes sociales y que son católicos nos apoyen a través de podcast y otro tipo de herramientas que lleguen a través del lenguaje digital. Sabemos de los retos también que tiene esto para que llegue exactamente el mensaje. Pero mira, tenemos el ejemplo en la Biblia. La Biblia está llena de versículos que no pasan de 120 caracteres, que es lo que pide Twitter, ¿no? Sí. Entonces creo que si hace muchos años se tuvo esta estrategia, pues sigue siendo válida y vigente, ¿no? El punto también me resulta interesante, hablaba de ciertas diócesis o iglesias que han tenido un empuje que ha descollado, sí, pues, de entre otras. Por ejemplo, denos alguna que ha tenido un trabajo así destacado. Sí, con el riesgo de dejar de mencionar alguna, pero creo que tengamos un ejemplo nada más. Las provincias, por ejemplo, de Veracruz, del Bajío, han tenido una experiencia muy interesante porque también tienen reuniones periódicas los obispos con los vicarios de pastoral. Y mira tú, Veracruz, que es enorme y que son 8 diócesis con distancias y con circunstancias distintas, pues han podido establecer criterios. Hay diócesis en particular en el Bajío que ya incluso la carta pastoral del obispo en Querétaro plantea un camino largo, pero no habría sido posible que el obispo actual de Querétaro lo hubiera hecho si no lo hubiera hecho el anterior. Claro. Que ahora está en Durango y que también está impulsando a través del sínodo de la sinodalidad esto. Entonces, acabo de estar en Chihuahua con una experiencia muy bonita, primero con los sacerdotes en su reunión de formación permanente y luego con más de 700 laicos por las noches. Es decir, hay movimiento. Ahora en Monterrey, donde estoy, pues se acaba de promulgar el plan de pastoral y trae este enfoque de visión 31-33 y lo ha promulgado Monseñor Rogelio. Y sé que otras muchas diócesis lo están haciendo. Entonces, hay ejemplos incluso hasta que en las parroquias lo han hecho a modo de lección divina y han agarrado párrafo por párrafo en grupos pequeños para leerlo y profundizarlo. Muchas religiosas y religiosos también. Acabamos de estar presentes a través de un video con la CIRM, que reúne a los superiores generales de las congregaciones religiosas y están muy entusiasmados también por encontrar espacios de vinculación. Entonces, me parece que ahí va, poco a poco, pero conscientes
de que estamos en una década decisiva, Claro. 23-33. ¿Ha tenido algún tipo de, digamos así, trabajo, algún acercamiento con representantes de otras iglesias en torno a esta aplicación del PGP? Porque también es importante y también lo expresa el mismo documento. Sí, a través de la Comisión de Diálogo Interreligioso ha habido también encuentros donde se comparten experiencias y hemos podido también compartir este caminar. Se han generado espacios incluso de diálogo, encuentro y trabajo. A colación de la paz también ha ayudado a que nos hermanemos, ¿verdad? Porque el problema no es solo de católicos o solo de cristianos o solo de judíos, es de todos. Y por eso creo que no porque nosotros lo pongamos como una iniciativa, sino porque es una necesidad que todos vemos, es que nos vamos uniendo poco a poco. Y desde luego el 2033 es el acontecimiento de la redención que no es particular a nosotros, sino también a otros que pertenecen a otras distintas tradiciones cristianas. Se nos acaba el tiempo, padre, pero me gustaría dejarle también 2 preguntas para responder aquí y nuestro auditorio tenga más conocimiento de este documento. Los retos ya nos los está señalando, vamos bien, dice usted, allá adelante se está empujando el PGP. Pero de manera especial me gustaría preguntarle si está en sus manos como secretario técnico, ¿en qué incidiría más para revitalizar al PGP? ¿Cuál sería el punto nodal? Te menciono 2. El primero es entender que las opciones pastorales que los obispos plantean son transversales y podemos vivirlas todos y todas. Todos estamos llamados a ser pueblo, a ser compasivos y testigos de la redención, a ser misioneros y evangelizadores. Y la segunda, concretar más los compromisos. Son 35 que son generales, pero que van encontrando caminos de concreción y me parece ahí que es donde tenemos que poner el acento hoy por hoy. Finalmente, me gustaría que dejara usted un mensaje a la gente que nos vea, al auditorio del ACN, Info Vaticana y demás lectores. ¿Qué nos dejaría usted como secretario técnico sobre este documento? Su mensaje principal. El proyecto global de pastoral es el sueño de iglesia y país que queremos ser y tener. Y el primer soñador es Jesús, que sueña con que todos seamos uno para que la gente crea. Tenemos un Papa soñador que sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y los obispos están abriendo cauce para sueños e ideales pastorales, porque son los sueños de Dios, de ser mejores y de tener un mejor país. Creo que si soñamos en una mejor iglesia y un mejor país para el 31-33 y lo vamos construyendo desde hoy, es el sueño, pues estaremos siempre también unidos y podremos buscar un objetivo común, que al final es reconstruir el tejido social y eclesial y vivir en paz. Pues lo tienen ustedes, amigos, es el proyecto global de pastoral. Este documento que poco a poco está haciendo, digámoslo así, una columna vertebral en lo que queremos de la Iglesia Católica en México y de otras religiones también, porque estamos en esta, lo decía el padre, transversalidad. No quiere decir que esto sea políticamente correcto, sino es el anuncio de la buena noticia, el anuncio de la palabra, de lo que Cristo nos ha enseñado y que festejaremos en el 2033 con los 2000 años de la redención. Padre, yo tengo aquí el documento físico, pero nuestro auditorio lo quisiera tener. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pueden conectarse a la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano y encontrarlo para descargar. También están los videos en YouTube de la Conferencia del Episcopado para poder también encontrar una asimilación. Y por supuesto hay un curso en línea también en la página del Episcopado, en la sección del PGP, para poderlo estudiar e incluso recibir hasta un diploma. Esto la iglesia, sin costo. La iglesia, Guillermo, tiene rumbo, tiene rumbo la iglesia en México. Este curso es gratuito, sin costo. Gratuito, por supuesto, gratuito para todos y todas. Aquí lo estamos poniendo en nuestras pantallas, amigos, la dirección que indica el padre David, para que ustedes tomen ese curso. Creo que valdrá la pena que entre más nos
adentremos en este documento, sintamos este latir con Cristo, con la Iglesia, con los obispos de México. Padre David Jasso Ramírez, me da mucho gusto saludarle. Gracias por esta entrevista donde estamos festejando los 5 años del PGP y esperemos que conforme el tiempo vaya pasando y estas acciones que nos ha platicado en la Iglesia, las podamos seguir aquí discerniendo con los amigos, lectores y el auditorio en general del ACN Info Vaticana. Gracias y bueno, pues que Dios los bendiga. Me gustaría también no dejar de lado y hacer el compromiso con usted de platicar después el plan pastoral de la Arquidiócesis de Monterrey, que creo es muy interesante. Se acaba de promulgar el domingo pasado y yo creo que es un documento que valdrá la pena que aquí discutamos, padre. Con todo gusto, estoy para servirles. Muchas gracias, padre David Jasso Ramírez. Soy Guillermo Gazzanini Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias. Con el favor de su atención, nos veremos en otra, si Dios quiere.